Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la red de portales it-latino.net, en esta ocasión junto a Comunicarse. Mi nombre es Marina Puig. Os voy a explicar cuál va a ser el funcionamiento de esta sesión. En primer lugar, vamos a escuchar la ponencia que, como podéis ver, lleva por título Automatización de los recursos humanos con BPM. Concretamente, conoceremos a Process Maker, una solución que permite automatizar sencillamente la gestión de la plantilla y, pues entre otros, veremos cómo se pueden crear workflows con la información correspondiente a cada empleado. Acto seguido, pues empezaremos una ronda de preguntas en la que todos vosotros estáis invitados. Podéis hacer preguntas de dos formas, o bien escribiéndolas en la casilla donde pone questions, de forma que al final de la sesión, durante la ronda de preguntas, yo se las pueda trasladar a nuestros ponentes de hoy, o bien, si lo preferís, pues podéis levantar la mano, es decir, clicar en el botón Raise Hand, que podéis localizar muy fácilmente en el panel de control del webinar, para indicarme que queréis que os abra el micrófono, de forma que podáis formular la pregunta pues directamente a los ponentes, es decir, de viva voz. Indicaros que, como siempre, esta sesión está siendo grabada y que la vamos a publicar muy próximamente en nuestro repositorio de webinars, demosdesoftware.com, donde vais a poder recuperar el contenido y ver que está clasificado en capítulos, para que os sea muy fácil encontrar aquello que más os haya interesado. Indicaros que también en demosdesoftware.com podéis recuperar otros webinars que hemos celebrado con Comunicarse. Sin ir más lejos, la semana pasada pues hablamos sobre el Private Cloud Printing, concretamente sobre la solución SafeQ para la gestión de la impresión. Bueno, pues con esto voy a presentar ya a los ponentes de hoy. Ellos son Eladio Martín, y es Account Manager de Comunicarse, y también tenemos con nosotros a Juan Guillermo Soret, que es especialista de producto de BPM también en Comunicarse. Bueno, Juan, Eladio, os voy a abrir el micrófono. A ver, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Marina. Mira, y buenos días a todos los asistentes. Si os parece bien, voy a pasar ya los mandos a Eladio. Creo que va a ser el primero en hacer una ponencia. Y bueno, pues Sí, os voy a hacer escuchamos. una presentación de lo que es Comunicarse, Colosa y el producto Process Maker. Perfecto. Estamos ya viendo tu pantalla. Voy a maximizar para que lo veáis mejor. Perfecto. Bueno, este seminario va a tratar sobre automatización de recursos humanos con una herramienta de Business Process Management, que en este caso nosotros representamos Process Maker de la empresa Colosa. Comunicarse, llevamos 20 años en el mundo de la gestión documental. Empezamos con sistemas de fax corporativos y una de nuestras instalaciones o nuestras referencias más importantes es el Burofax de correos, una solución que hemos implementado y mantenemos con un nivel de soporte 24/7 debido a la criticidad de esta plataforma. Tenemos en cartera algo más de 500 empresas de distintos sectores, la mayoría de las cuales cotizan en bolsa en el IBEX 35 y le damos servicio de consultoría, instalación, formación, mantenimiento y soporte técnico. Nuestra sede central está en Madrid. En Barcelona llevamos la zona de Levante, Navarra, Aragón, Asturias y Galicia, y es donde me encuentro yo, y en Lisboa tenemos una pequeña representación comercial, con lo cual podemos decir sin equivocarnos que estamos presentes en el 75% de las sedes de grandes empresas, al menos en España o en la península ibérica, podríamos decir. Y tenemos un departamento de I+D, que es quien se encarga de desarrollar nuevas soluciones, ver las tendencias del mercado y de esta manera poder dar solución a problemas comunes de nuestros clientes con una solución completa o llave en mano. En cuanto a Colosa, que es el fabricante de la solución Process Maker, digamos que empezó como un proyecto open source de la Universidad de Bogotá, y este proyecto derivó en un producto que es Process Maker. Colosa tiene oficinas en Bogotá, Nueva York, Lima y La Paz,
y a través de una red de partners o socios estratégicos está presente en los 5 continentes. Process Maker tiene una edición comunitaria que se puede descargar en su página. De hecho, hay más de 300.000 descargas a día de hoy. Y bueno, en la página processmaker.com se pueden descargar esta versión gratuita. Evidentemente no tiene las mismas funcionalidades que la Enterprise, pero un poco para una primera aproximación a la herramienta sirve un poco para ver las funcionalidades de esta solución. También comentar que Colosa ha sido premiado en cuanto a mejor proyecto comercial de Open Source y mejor diseño visual. Sin más, paso a presentar la solución Process Maker, para lo cual, bueno, primero definir que es una herramienta de Business Process Management que nos permite automatizar el flujo de documentos y procesos basados en la aprobación por departamentos, sistemas y usuarios. Las ventajas es que elimina los trámites basados en papeleo, se reducen los tiempos de respuesta y se agilizan estos trámites. Evitan atascos en la realización de tareas y la típica e incómoda pregunta de ¿qué hay de lo mío? En cualquier momento un usuario puede revisar en qué estado se encuentra el proceso o la tarea que ha encomendado pues, a su coordinada o a otro compañero. También nos va a permitir Process Maker tener un histórico y una trazabilidad de qué ha pasado con los distintos procesos. Se reducen los costes operacionales, ya que Process Maker se puede integrar con otras herramientas o aplicaciones que ya preexistentes en la empresa. Digamos que Process Maker va a poner en comunicación las distintas bases de datos que utilizan clientes, partners y proveedores o los actores del ciclo económico con los que tenemos relación día a día. Process Maker se colocaría como una capa intermedia entre estas bases de datos de las que estamos teniendo un input o un documento y nuestras herramientas o aplicaciones, ya sea una herramienta tipo RP de documentos financieros, el CRM, donde tenemos contenida la información de nuestros clientes, las oportunidades de negocio o las ofertas, y gestores documentales o herramientas heredadas o bueno, más antiguas que perviven en la compañía. De esta manera, Process Maker va a capturar datos de estas bases de datos y a través de los usuarios internos y externos a la empresa, pues va a permitir a todos estos departamentos, desde recursos humanos a ventas o al departamento financiero o de producción, implementar distintos workflows. En este caso, en la presentación de hoy, nos vamos a centrar más en qué procesos podemos implementar con Process Maker en el departamento de recursos humanos. Pero podríamos hablar de procesos de aprobación de facturas, seguimiento de oportunidades de negocio o o órdenes de compra para una fábrica. Proyectos que ya algunos ya están en producción con éxito en nuestros clientes. En cuanto a qué aplicaciones o qué procesos podríamos gestionar en el Departamento de Recursos Humanos, pues podríamos gestionar desde altas y bajas de empleados, por ejemplo, cuando llega un empleado a la compañía, pues iniciar un proceso en el que se avisa al Departamento de Sistemas que se le debe dar una cuenta de correo electrónico, una tarjeta de acceso, reservarle una plaza en el parking o darle un manual de bienvenida. Todo esto gestionarlo con Process Maker, los de distintos pasos o tareas que hay que realizar para dar de alta o de baja a un empleado en la empresa. También para gestionar los currículums y la formación, pues por ejemplo, cada vez que un usuario realice una formación, pues tendría que añadir el certificado o el diploma en su currículum. También, bueno, en lo que se refiere a contratación de empleados y gestión de vacaciones y ausencias, que será la parte que nos va a presentar hoy Guillermo. En cuanto a cifras, bueno,
tres breves pinceladas. La tasa interna de retorno, que es mayor del 15% para proyectos BPM, aumenta la productividad un 2% y este tipo de procesos o proyectos se puede poner en marcha en menos de 6 meses. Un poco viendo una visión general de Process Maker nos va a permitir optimizar procesos, aumentar la productividad y reducir costes. Vamos a ver en tiempo real los indicadores claves de desempeño, es decir, si hacemos un proceso podemos sacar indicadores que nos digan si este proceso aporta algo a la organización o hay que modificarlo. También se pueden hacer reportes con distintas herramientas de Business Intelligence. En cuanto a automatizar los procesos, Process Maker nos va a permitir desde dibujar los workflows hasta con unas sencillas herramientas de drag and drop, diseñar formularios, atacar bases de datos o integrar con otras aplicaciones. Y como es una herramienta 100% basada en web, se elimina el papeleo, el interfaz es muy intuitivo y no hay que dar formación a los usuarios. Además, todas las notificaciones se automatizan vía correo electrónico con distintos grados de integración. Un poco la interfaz del usuario, esto sería el diseño de mapas de procesos. También nos va a permitir crear formularios, documentos y disparadores personalizados y va a haber integración en tiempo real entre usuarios y sistemas externos. Lo veremos con más detalle cuando Guillermo nos haga la parte práctica. En cuanto a la arquitectura del sistema, al ser una herramienta open source, está desarrollada con PHP, tiene una base de datos MySQL y un servidor web Apache. Puede ir instalado sobre máquina Linux o Windows y va a poder atacar o integrarse con distintos tipos de bases de datos. También va a poder importar los usuarios desde directorio activo y nos va a permitir que cuando demos de alta un usuario en nuestro directorio, automáticamente se cree en Process Maker con la permisología, grupos y roles que tenga asignados en la organización o en otros diferentes. Bueno, aquí veríamos ya una vista general de cómo podríamos poner en marcha un proceso con Process Maker y las distintas integraciones con sistemas de gestión documental, aplicaciones con la información de nuestros clientes, aplicaciones financieras o aplicaciones de Business Intelligence. Estas integraciones serían vía web service, en la que Process Maker le puede hacer una serie de lanzar unas consultas a estas aplicaciones y de acuerdo al resultado de esta consulta, derivar un caso, generar una notificación o empezar una nueva instancia en Process Maker. Las integraciones open source que tendría Process Maker pues sería desde gestores documentales como Alfresco, Solar, que es nuestro gestor documental open source. La arquitectura es muy similar a Process Maker y se integran perfectamente. Diríamos que Process Maker gestionaría los workflows y Solar o Alfresco u otro tipo de gestión documental almacenaría los documentos generados o que han participado en el proceso. También con otras herramientas open source como Sugar CRM, OpenBravo, Pentaho o el correo Zimbra, también se pueden hacer integraciones muy completas. En cuanto a integraciones con Microsoft, estaría integrado de manera nativa con Outlook, de forma que los usuarios pudieran gestionar los casos o las instancias de Process Maker desde su bandeja de entrada. También con SharePoint, de manera que almacenaríamos la documentación en este repositorio. Unas ventajas adicionales es que Process Maker se puede utilizar desde dispositivos móviles como iPad, iPhone o distintos smartphones con sistema operativo Android. Sin más, y para no aburrir a la audiencia, voy a dar paso a mi compañero Guillermo, que nos va a mostrar la solicitud de licencia o vacaciones
en una empresa. De hecho, lo hemos implementado en nuestra compañía, este proceso para poder solicitar las vacaciones o ausencias justificadas. Este sería un poco el mapa del proceso y sin más voy a dar paso a Guillermo para que comience con su presentación práctica. Guillermo, te acabo de dar el pase del control, no sé si ya Sí, estás dispuesto. he visto el mensaje emergente. Voy a compartir mi pantalla para transferir el Ya display. vemos la pantalla de Process Maker. Adelante, pues muchas gracias. Gracias, Eladio. Vale, bueno, en los próximos minutos vamos a ver un poco lo que es el producto desde el punto de vista de su diseñador. Y luego vamos a hacer un caso práctico centrándonos en un apartado importante dentro del Departamento de Recursos Humanos, que es la solicitud de licencias de vacaciones. Entonces, lo primero que vamos a ver es el apartado de diseñador, que lógicamente solo lo puede ver en las credenciales del usuario que entra en la herramienta Process Maker con el rol de administrador. Entonces, ¿qué tiene de particular este diseñador? Pues que inicialmente está todo en blanco y yo a través de una serie de controles con el botón derecho puedo añadir tareas dentro de un proceso, puedo exportar el proceso si luego necesito importarlo y hacer backups de seguridad temporales, puedo añadir subprocesos y una serie de opciones relacionadas con toda la vida de workflow que quieres diseñar y que quieres a lo largo del tiempo evolucionar en función de las necesidades. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que siempre se parte de un punto de vista básico con unas funcionalidades iniciales para un proceso. Hay veces que hay complejidades que tienen que estar metidas en el diseñador desde el principio, pero para abordar una integración exitosa dentro de un departamento de cara a usuarios internos en la empresa o usuarios externos a ella, hay que cumplir el objetivo de funcionalidad, versatilidad y facilidad de uso que el usuario tiene que percibir en su rutina diaria. ¿Cuál es otro de los objetivos importantes? Pues que parte de las tareas que el usuario tiene que abordar dentro de un workflow en su rutina de trabajo diaria estén automatizadas. ¿Y qué entendemos por automatización? Pues por automatización entendemos que ciertos campos del formulario se rellenen automáticamente para que esos usuarios no lo tengan que hacer. También automatización significa que ciertas decisiones a la hora de atender un caso o respecto de otros usuarios o responsables de departamento atiendan a ciertos criterios de importe o a ciertos criterios de decisión y eso esté embebido en el workflow de tal manera que el usuario no lo tenga que conocer. ¿Y qué es importante desde este punto de vista? Pues es importante que la adaptación que tiene el usuario de la herramienta es rápida y implica una formación mínima a la hora de migrar sus herramientas de trabajo a la herramienta Process Maker PPM. Esto no hay que perderlo nunca de vista porque cuando diseñamos un proceso tenemos que mantener siempre un marco ideal que conseguir para cumplir todos estos objetivos que he mencionado. Entonces, en el proceso de solicitud de licencia de vacaciones es el típico proceso del Departamento de Recursos Humanos que afecta a múltiples usuarios dentro de la empresa y que pertenecen a diferentes departamentos. ¿Y qué tiene en particular lo que vemos aquí? Pues tiene en particular que cada uno de estos rectángulos es una tarea, como veis, que tiene una descripción. Es decir, un usuario va a pedir una solicitud de vacaciones, en determinadas circunstancias va a solicitar una licencia por enfermedad u otras circunstancias que los convenios recogen y que el usuario va a necesitar utilizar. ¿Y qué significa la verificación de altas? Pues significa que el workflow se va a retroalimentar de tal manera que si hay una persona que se incorpora a la empresa, se le da alta en el workflow como usuario dentro de la tarea de la solicitud, porque cada tarea tiene una gestión de grupos y de usuarios, y si pertenecen a esos grupos pueden acceder al proceso. ¿Qué significa? Pues que en un workflow o en un BPM integrado dentro de la empresa tienes varios procesos y no todo el mundo puede ver esos procesos. Es decir, en este caso, esta persona, supuesta persona que se incorpora a la empresa,
a lo mejor lleva 2 meses y tiene derecho a 2 días de vacaciones. Entonces, este workflow detecta que el usuario no existe todavía en una base de datos como tal. ¿Y qué base de datos es? Pues esta que tenemos aquí activada. Os lo voy a mostrar. ¿Por qué? Porque todas las licencias de los usuarios tienen que venir recogidas en una base de datos para que luego pueda sacar informes o hacer un seguimiento de los días pendientes que cada usuario tiene por disfrutar. Ahora mismo esta tabla está vacía, tiene una serie de columnas que, bueno, que son fácilmente intuibles porque en la columna empleado aparecerá su nombre y apellidos, las vacaciones de años anteriores pendientes en algunos casos se pueden registrar para normalizar su situación respecto del año en curso, y luego tienes una columna de vacaciones o licencias que tienen el año actual y que puede consumirlas a lo largo del año o directamente en los meses de temporada de verano. Adicionalmente, este proceso se diseñó para un departamento técnico que tiene una serie de guardias 24/7 y que conceden a los empleados que realizan esas guardias un día adicional de licencia de vacaciones y, por lo tanto, existen las columnas para disfrutar y registrar esos días de licencia. Como digo, ahora mismo no hay ningún usuario porque quiero, en el ejemplo práctico que voy a hacer en los próximos minutos después de esta breve introducción al producto, voy a mostraros cómo el proceso es capaz de detectar que el usuario no existe, que no tiene dado de alta esos días pendientes de disfrutar y que luego va a controlar automáticamente. Lo va a derivar el caso, porque un caso es un conjunto de cosas que tiene que hacer el usuario dentro de la tarea. En el caso de solicitud, lo normal es que tenga que rellenar un formulario, que pida una cantidad de días, que solicite el concepto por el cual pide la licencia de vacaciones, y en este caso, como no existe el usuario dentro de la base de datos porque se acaba de incorporar, por ejemplo, pues por ese criterio de que no existe, detecta automáticamente y se deriva al caso una verificación de altas. ¿Qué significa verificación de altas? Que hay una persona que se dedica a cotejar esos datos que recibe y que ha ingresado el usuario para decirle, oye, vale, tus 2 días porque lleva 2 meses son correctos. Ok, adelante, se da de alta automáticamente la base de datos y la próxima vez que el usuario accede al workflow, entonces ya le aparece el formulario con esos 2 días pendientes de disfrutar y los puede solicitar y luego pasar las aprobaciones y evaluaciones necesarias para poder recibir estas vacaciones y que queden registradas y comprobar que una vez que las ha disfrutado, si tenía 2 días, pues y una vez disfrutadas, pues esos 2 días pasan a la parte, se restan y aparecen como días pendientes, días disfrutados. Luego hay un control automatizado de toda esta gestión que luego posteriormente permite hacer un seguimiento y una evaluación de qué usuarios tienen cuántos días y cuáles han disfrutado. Cosas importantes de workflow, pues que por ejemplo, que la evaluación de los casos que recibe un responsable de departamento u otro usuario tenga un control acordado para en el tiempo para que sea atendido. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque si yo necesito que una persona me atienda un caso de aprobación de días de vacaciones y por el motivo que sea no lo atiende en el tiempo estipulado, pues yo necesito tener una funcionalidad que envíe un correo electrónico, que genere un aviso o alguna herramienta para ponerme en contacto con esa persona o quien le sustituya y siga atendiendo los casos. Entonces, ¿qué 2 funcionalidades destaco en este apartado? Pues que los workflows el diseño de workflow tiene medido muchas funcionalidades en el propio diseño. Una de ellas es la generación de eventos de correo. En la generación de eventos de correo no es ni más ni menos que lo que estaba mencionando, que en determinadas tareas, por ejemplo en el de evaluación, que como veríais en el diseño anterior es uno de los pasos que tiene que dar la solicitud de licencia de vacaciones, pues que sea atendido a más tardar, como muy tarde, un día más del momento en que recibe el caso para ser atendido. En ese momento se genera un correo. Y la acción determina, por ejemplo, el usuario que el usuario que tiene pendiente de atender la tarea o aquellos que designe yo en esta lista.
o con Carbon Copy en el caso de que quieras otros destinatarios y Blind Carbon Copy en el caso de que quieras destinatarios que no estén presentes en los correos que se reciben. De esta manera me aseguro que esos casos sean atendidos en un tiempo razonable. Al mismo tiempo he dicho que si por algún motivo esa persona no puede atender el caso de evaluación, o como me refiero todo el rato al workflow que tenemos delante, de solicitud de licencias. Si por algún motivo es el usuario que tiene que atender un caso en su bandeja de entrada, ¿y qué quiere decir con bandeja de entrada? Bandeja de entrada significa que en el caso práctico vamos a comprobar cómo los usuarios, al estilo de cualquier cliente de correo, van a recibir los casos de los procesos en una bandeja de entrada, como si fueran correos electrónicos. Yo voy recibiendo en una bandeja de entrada una serie de casos con una serie de datos y los voy atendiendo según me corresponda. Que los derivo posteriormente, pues desaparecen de mi bandeja de entrada y aparecerían en una especie de vista que llamamos enviados y participados, al estilo de la bandeja de salida de un cliente de correo. Es decir, en todo momento voy a tener un control de lo que tengo que atender, que he recibido, y de lo que he atendido con posterioridad, incluido lo que me ha llegado de otros procesos. Me pongo desde el punto de vista simple del usuario, que recibe casos para tener el workflow, o lo que he iniciado yo porque tengo permisos para iniciar casos en determinados procesos. ¿Pero qué ocurre cuando yo, por ejemplo, doy de baja por algún motivo? Pues que alguien a lo mejor tiene que resignar mi caso a una tercera persona y alguien tiene que tener ese rol. Se llama rol de supervisor de procesos. Este rol, perdón, este rol me permite interactuar con la información de los formularios y de los casos, aunque yo no pertenezca al diseño o a los roles que intervienen dentro del proceso. Adicionalmente, en la lista de usuarios existe la figura de reemplazado por. Vamos otra vez a la lista de administración, que lógicamente solo el administrador puede ver. Y cuando edito un usuario, hay un campo que se llama Replaced by, donde yo puedo designar automáticamente una persona para que atienda los casos por defecto. Es decir, que si yo no puedo atender el caso por lo que sea, automáticamente esa persona está como reemplazado por, va a poder hacer la bandeja de entrada y va a poder atender el caso. Más aún, si yo activo el usuario dentro del BPM como usuario en vacaciones, automáticamente este usuario va a tener que atender los casos en el workflow. Más aún, si yo quiero que un usuario esté deshabilitado porque está dado de baja en la empresa y no me interesa que pueda acceder internamente o externamente, porque recordemos que esto es una herramienta web que puede estar publicada, que puede ser vista por terceros fuera de la empresa y que tendrá un control de acceso riguroso, vía enlaces por certificados digitales o por un control de credenciales como el que os estoy mostrando, ¿no? Donde yo puedo tener un usuario activo o puedo tener un usuario inactivo. En este caso lo voy a dejar como estaba. Volvemos al diseñador. Entonces, resumiendo un poco, también puedo generar sobre el proceso. Insisto en que este diseñador tiene la particularidad y la facilidad de integrar todas o casi todas las funcionalidades que tiene un workflow. No, los módulos no están aparte, sino integrados en la misma vista. Una de esas funcionalidades es la generación de tablas dentro de base de datos que recogen el historial de todos los casos generados en el workflow. De esta manera, yo no necesito inicialmente diseñar ninguna funcionalidad adicional porque me lo da el producto para registrar todo lo que ocurre en el workflow. Es decir, yo tengo a mi disposición una tabla en la base de datos donde registra todo lo que ocurre en ese proceso, en este y en todos los procesos que haya implementado en el BPM dentro de mi departamento o de la empresa.
Con esto, ¿qué me aporta? Me aporta que yo puedo utilizar herramientas de terceros que hagan consultas sobre esa tabla con las credenciales adecuadas y pueda generar plantillas y vistas para hacer Business Intelligence, por ejemplo, y ver por estadísticas los usuarios que han pedido vacaciones, en este ejemplo, y las fechas, los días, la duración de los días que ha disfrutado, y asignarles, por ejemplo, un identificador único para que no se mezclen unos usuarios con otros. Y el concepto por se ha pedido vacaciones, porque puede ser uno o varios. Desde este punto de vista, destacar las ventajas y la versatilidad de esta herramienta. Como decía al principio hay un diseño inicial básico, pero posteriormente, si por las necesidades que surgen en el negocio, la adaptación a diferentes circunstancias, yo a lo mejor necesito modificar ese comportamiento de workflow, pues es relativamente sencillo, porque, por ejemplo, cada uno de estos rombitos lo que contienen embebido es una serie de decisiones que afectan a ciertas partes del workflow que están automatizadas, que lo mencionaba también al principio. Es decir, yo no necesito saber, por ejemplo, que en determinadas circunstancias el caso no va a derivarse al de evaluación. O sea, ¿cuál sería la circunstancia? Pues resulta que hay ciertos responsables de departamento que también piden vacaciones. Entonces, si un responsable de departamento inicia un caso en la solicitud de vacaciones, ¿qué ocurre? Que como es responsable de departamento recibiría en la delegación él mismo el caso. Entonces, yo tengo una funcionalidad embebida dentro de Workflow que detecta que ese usuario es un responsable de departamento y automáticamente, en vez de derivarse a evaluación, se deriva a aprobación y registro. Pero esos criterios pueden modificarse a lo largo del tiempo, pues lo hago desde aquí. ¿Y cuáles son las funcionalidades que determinan todas estas automatizaciones? Pues unos parámetros que se llaman triggers o disparadores, que están embebidos dentro de cada una de las tareas. Sin ir más lejos, cuando un usuario va a pedir solicitud de vacaciones ocurren un montón de cosas. Y de hecho ocurren todas estas que veis en la lista. Desde si se comprueba el usuario, si existe o no la base de datos, porque lógicamente una vez que un usuario existe en la base de datos con sus días pendientes, lo único que necesita es solicitarlos y consumirlos de acuerdo con su vida laboral. Ocurre que necesito una fecha de solicitud, necesito una fecha de solicitud de referencia, es decir, necesito que en el formulario de solicitud aparezca el día en que se abre la solicitud. Necesito también que cuando esos días de vacaciones nos han consumido en un año determinado, que se refleje esa información o que se muevan los días pendientes al año anterior. Es decir, estamos cubriendo un montón de casuística que ocurre con la gestión de solicitud de vacaciones. Y para cubrirla necesito disparadores o triggers que mediante un código, ni más ni menos que algo así, pues me controlen esas circunstancias. Necesito, por ejemplo, saber a lo largo del año qué días son de vacaciones, porque a lo mejor un usuario que está en Madrid no tiene el mismo calendario de vacaciones que en Barcelona. Entonces, cuando voy a pedir una solicitud de licencia, lo bonito es que en el formulario me calcule el día los días de vacaciones, excluyéndome los fines de semana y los festivos. Entonces, necesito extraer esa información de un sitio, de algún lugar. ¿Y de dónde lo extraigo? Pues resulta que el BPM tiene también una vista para los calendarios, donde yo puedo definir un calendario por defecto para todo, o uno para Madrid y otro para Barcelona. Entonces, añadir festivos a este calendario es muy sencillo y solo tengo que utilizar esta vista para dar de alta esos festivos y tenerlos en cuenta en el proceso del que estamos hablando. Otras funcionalidades que vamos a ver en este ejemplo, pues la funcionalidad de poder subir al workflow documentos de entrada, como por ejemplo un justificante. Si yo doy de baja por enfermedad, vuelvo a la oficina
inicio el proceso workflow solicitando 2 días por baja de enfermedad y me va a pedir el justificante. ¿Por qué? Porque no estoy solicitando. Bueno, pues voy a adelantar una vista del formulario que en el caso práctico vamos a ver con más facilidad. En este desplegable van a aparecer, como vamos a ver en el ejemplo práctico, todas las posibilidades de solicitud de licencia, solicitudes de licencia que se pueden dar dependiendo del convenio. Uno de ellos es el periodo vacacional y otro cambio de domicilio, matrimonio, enfermedad, visita médica. Entonces, cuando el workflow detecta que es una visita médica, lógicamente me va a pedir un justificante, pero cuando solicito un periodo vacacional no me va a pedir ese justificante, ¿no? Porque son unos días a los que puedo yo solicitar por derecho. También puedo generar documentos de salida. ¿Para qué son documentos de salida? Pues porque una vez que ya ha pasado el proceso de aprobación de solicitud de vacaciones, necesito un justificante. Entonces el workflow me permite generar un documento en formato PDF o Word o Doc, donde contenga mis datos, los días que he disfrutado y el concepto por el cual he solicitado la licencia de días de baja. Entonces, una vez, yo no sé si hay una tanda de preguntas al final, no obstante, no sé si alguien quiere añadir algún comentario a esta primera parte. En la segunda parte será el caso práctico, puedo ir directamente a ello. Sí, adelante, Juan Guillermo. Normalmente la ronda de preguntas la hacemos al final. Recuerdo a los asistentes pues que hay esta posibilidad que pueden ir escribiendo preguntas en la casilla donde pone questions o si lo prefieren pues pueden levantar la mano, es decir, clicar en el botón raise hand para que yo sepa que durante la ronda de preguntas les tengo que abrir el micrófono y así pues directamente pueden hablar con los ponentes. Adelante, Juan Guillermo. Vale, muchas gracias. Entonces, vamos a pasar al caso práctico y necesito, claro, pedir a la audiencia que haga un pequeño ejercicio de adaptación. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar una cuenta, que es mi cuenta, con la que estoy ingresado en el workflow, en el Process Maker, y donde en condiciones de producción o normales habría varios usuarios atendiendo cada una de las tareas. Para facilitar un poco la exposición en ejemplo práctico, pues voy a utilizar mis credenciales y la de un par de usuarios más ficticios para generar un caso y ver cómo viaja a través del proceso, viendo cómo llegan a través de la bandeja de entrada, cómo pasa la vista de atendidos y enviados. Pero para simplificarlo voy a utilizar mis credenciales, por ejemplo, para hacer la solicitud, para hacer la verificación de altas y luego en la evaluación y aprobación ya voy a utilizar otros usuarios. Entonces, como decía, estas credenciales que son mías tienen el rol de administración y puedo ver estas pestañas que hay arriba. Pero como usuario o como un usuario más del workflow tengo una pestaña de inicio. Y la pestaña de inicio es lo que van a ver cualquiera de los usuarios que tenga credenciales dentro del Process Maker Workflow. Como decía antes, aquí tengo unas vistas a la par que un cliente de correo, vistas como esta, la de nuevo caso. Bueno, se me olvidó mencionar que este producto, aparte de ser una herramienta web con todo lo que conlleva de deslocalización, de atención de procesos, y eso es una gran ventaja porque permite, por ejemplo, estar fuera de la oficina y atender todo lo que me toque, dependiendo de los procesos que tenga que atender. También se puede adaptar a múltiples idiomas, porque los formularios tienen un estándar de diseño XML que me permite, para los que estén familiarizados con estos conceptos, XML es un conjunto de metadatos o entradas dentro de los formularios que no se ven, pero forman parte del formulario. Y una de las cosas que no se ven es que el formulario está traducido a varios idiomas y cuando el usuario accede a la herramienta, como es el caso, tengo una pestaña desplegable que me permite seleccionar el idioma. En este caso tenemos inglés o español, pero realmente se puede adaptar a cualquier idioma. 1, 2, 3 o incluso personalizarlo. Porque, como digo, los puedo mencionar, los puedo integrar dentro de los formularios.
Esa es también una gran flexibilidad que tiene Process Maker. No necesito un pack de compatibilidad de idiomas adicional, sino que lo puedo desarrollar en la propia herramienta. Entonces, volviendo a la pestaña de inicio, veo un nuevo caso para los procesos a los que pueda acceder y a los que pertenezca. Veo una bandeja de entrada que ahora está vacía porque no hay ningún caso. Veo una vista de borrador donde me van a aparecer los casos que he iniciado, pero que no he completado porque he ido a tomar un café o he atendido una reunión o algún compromiso adicional. Entonces, he generado un caso, he rellenado parte de los datos del formulario, pero los he guardado y cuando vuelvo lo termino. Veo una vista de enviados y participados donde puedo atender, o sea, revisar el histórico de casos y procesos que he atendido. Esto es muy importante porque quiero hacer un seguimiento de lo que he hecho o de lo que he empezado. Veo una vista de sin asignar, que es una vista dedicada a que un grupo de usuarios reciban un caso y cualquiera de ellos lo pueda asignar. Es una gestión de permisos que hay que diseñar dentro del BPM. Y una serie de vistas con una serie de funcionalidades, incluidos documentos. Como he mencionado antes, los documentos forman parte del workflow y si tengo permisos para verlos, pues tengo que ir a esta vista y atender lo que me toque. En este caso, de un ejemplo anterior, tengo aquí un PDF de una licencia que he generado. Entonces, vamos a generar un caso en el proceso de solicitud de licencia. Como digo, porque tengo permisos, alguien me ha autorizado a acceder a ese proceso. Entonces, como vemos, lo primero que veo es un formulario. ¿Qué significa? Que es un alta y primer registro de vacaciones. He mencionado al principio que la base de datos está en blanco, no hay ningún usuario. Entonces ha detectado que yo no consto en esa base de datos y automáticamente me dice, relléname este formulario con tus datos. El nombre y apellidos ya me los ha ingresado en el campo automáticamente porque con las propias credenciales hay una funcionalidad dentro del formulario que vuelca esa información dentro de este campo, luego ya me quita un poco de trabajo. Luego completo el resto de los campos, como por ejemplo este. En mi caso puedo decir que pertenezco al departamento técnico. Os mencionaba que este proceso está personalizado también para atender empresas de servicios que tienen departamentos de atención al cliente con horarios de 24/7. Puedo decir pues que el año pasado 10 datos sobre las vacaciones. Claro, ahora tengo que decirle a Workflow y al departamento de administración, tengo que decirle, oye, yo llevo un mes en la empresa o 9 meses. Luego del año anterior no tengo ningún día pendiente de disfrutar. Pongamos que tengo derecho a 18 días. De las guardias del año anterior, pues 0. Y de las guardias pendientes de difuntos del año en curso, pues 1, vamos a poner. Porque 9 meses me ha tocado hacer una. Pues, ¿cuál es esa guardia? Pues una que tuve del 4 de junio hasta el 10 de junio. Entonces, grabo los datos. Entonces, yo no sé, lógicamente, que detrás de Workflow hay una serie de criterios que condicionan que un caso vaya a un empleado u otro. En este caso, como decía en la introducción del diseño, hay una serie de decisiones y una de ellas es que el usuario no existe. Y por lo tanto, la siguiente tarea es la verificación de altas. Entonces, en esa tarea, yo mismo, en producción sería otra persona, por ejemplo, el departamento de administración, sería quien recibiría el caso. En este punto, digamos, el formulario no ha viajado a la persona que va a verificar las altas. Es en el momento en el que yo le doy a continuar, donde, por un lado, bueno, como soy yo el que recibo el caso, veo en negrita un nuevo caso de verificación de altas, que es la tarea en cuestión que tengo que atender, y es el proceso, también una columna dedicada a proceso para distinguir qué procesos tengo que atender, porque lógicamente puede haber 1 o 10. Entonces necesito una vista rápida para saber qué proceso, la naturaleza del proceso que tengo que atender. Una fecha en verde, importante, porque antes he mencionado que en el workflow puedo meter eventos que digan, oye, que ha pasado 2 días, atiende el caso. Si no hay eventos en el proceso, esta fecha se me pondría en rojo. De tal manera que si aquí tengo una lista de 20 casos que atender, los puedo ordenar por fecha de vencimiento.
y atender los que están en rojo. También puedo ordenarlos por prioridad, ya que a lo mejor hay procesos que requieren mayor atención que otros. En la vista de enviados participados ha aparecido un caso y que yo quiero saber qué ha pasado con ese caso. Pues lo abro, veo una información al respecto de quién inició el caso y a qué hora. Y también puedo ver, desde la pestaña de información, una vista gráfica de lo que está ocurriendo con mi caso. ¿Y qué está ocurriendo con mi caso? Pues que alguien inició una solicitud, haciendo clic en la tarea solicitud en verde. Verde significa tarea finalizada, por la tarea finalizada de solicitud es que alguien ha hecho una solicitud. El usuario que la hizo, la hora y la duración. Y que actualmente ese caso está en verificación de altas, tarea paralela. Entonces, hago clic en verificación de altas, veo la persona que está haciendo la verificación, el caso que aún no ha sido empezado, el estado del caso, porque todavía la persona que le toca atender el caso no lo ha abierto y por lo tanto tampoco está terminado. Entonces, de una manera gráfica puedo hacer un seguimiento de lo que ocurre en el workflow. Tengo también en la pestaña información sobre otros apartados. Por ejemplo, historial del caso. Historial del caso significa por qué tareas ha pasado el caso y quién las ha generado. Alguien hizo la solicitud, alguien hizo y ahora actualmente está en verificación de altas. Es lo mismo que el gráfico que acabo de abrir, pero de manera secuencial y con información tipo texto. Aquí me dicen que el caso se derivó ya, esa derivación se corresponde a verificación de altas y que la acción correspondiente en la actualidad está en progreso. Entonces, como decía antes, para simplificar un poco el intercambio de los roles, yo he asumido el papel de verificación de altas y por lo tanto el caso me ha llegado también a mí. Entonces lo abro, veo la información del usuario, que en este caso soy yo mismo. Digo, pues vamos a ver, este empleado con estos datos están correctos. Vale, los días también están correctos. Si son incorrectos, pues me sale un desplegable para escribir los motivos del rechazo. En este caso vamos a decir que son correctos. Si están incorrectos, lógicamente, volvería al usuario que ha generado la solicitud para que los corrigiera. Voy a grabar los datos y, como está todo correcto, esta primera parte de verificación de altas ha terminado. ¿Qué ocurre tras la verificación de altas? Pues recordar que yo tenía una tabla por ahí que da de alta a los usuarios con los días. Ahora, claro, como no tengo ninguno, parece que está esto muy vacía, pero ahora me aparece en mi tabla de base de datos las vacaciones del año anterior a 0, las actuales a 18 y las guardias en curso de 24/7 en el caso de los técnicos, del departamento de soporte a atención al cliente 1 y del año en curso 2012. ¿Qué es lo que permite a continuación? Pues ahora me permite que una vez que he recibido el correo, porque detrás de cada una de estas gestiones, yo recibo correos de notificación. Por ejemplo, la persona que necesita hacer la verificación del alta recibe un correo diciendo, oye, hay un usuario que ha accedido al workflow de altas de solicitud de vacaciones y tengo que verificarlo. Pues desde el propio correo puedo abrir la herramienta Workflow con las credenciales que tenga y abrir el caso. Y una vez que esa verificación ha sido correcta, también el solicitante recibe un correo diciendo tu alta de vacaciones han sido correctas con tus datos de solicitante y tus días pendientes de disfrutar. Entonces, y con el añadido de que ya puedes solicitar vacaciones mediante el proceso solicito de vacaciones. Claro, hasta que no hay un alta de ese usuario, no va a poder pedir vacaciones. Ahora sí. Entonces, como ya estoy con el mismo usuario, directamente me voy a nuevo caso, solicitud de licencia nuevamente, pero esta vez
¿qué me aparece? No me aparece un formulario de primer registro y altas, me aparece un formulario con casi los mismos datos, pero ya preparado para solicitar vacaciones o lo que sea necesario, con la fecha de alta, con el NIF. Vamos a poner aquí un NIF imaginario. Y ahora pongamos que solicito vacaciones, periodo vacacional. Pues automáticamente se me despliega una tabla con mi nombre, los días pendientes de disfrutar del año en curso y del año anterior. Entonces, como ya sé que tengo 18 días pendientes de disfrutar, pues voy a seleccionar unas vacaciones del día 29, estaría bien, al día 11, por ejemplo. Entonces, automáticamente, la duración de ese periodo vacacional sería de 9 días, excluyendo los fines de semana. Como hemos dicho antes, este cálculo detrás de este formulario hay un código que comprueba los días de vacación, los días de festivos en la calendario, que forma parte del BPM, y le resta los días de los fines de semana, lo cual me ahorra también posibles errores y luego corrección de esos errores, posibles fallos a la hora de calcular los días, y eso es una de las ventajas de las que hablábamos al principio y objetivos principales del BPM. Hacerlo lo más fácil posible, sin exceso de automatización, pero sin defecto de automatización. Esto sería un ejemplo de automatización acorde con las circunstancias, porque una vez que esto funciona como debe funcionar, todo el mundo va a servir de referencia para todas las personas que necesiten hacer comprobaciones. Observaciones, vacaciones. Grabar datos y continuar. ¿Quién decide quién es el usuario que tiene que aprobar? ¿Os acordáis que en el diseño había una evaluación y luego una aprobación? Pues mi primer responsable de departamento. ¿Y qué funcionalidad dentro de la herramienta que se utiliza para hacer esto? Pues un concepto de workflow que se llama departamentos. Los departamentos te permiten, digamos, discriminar entre la pertenencia a grupos. Los grupos se utilizan para poder acceder a los workflows, y la pertenencia y la jerarquía de la organización. Es decir, que yo puedo tener departamentos con subdepartamentos, como por ejemplo, vamos a abrir el departamento técnico. El departamento técnico tiene una serie de usuarios, pero solo uno de ellos es el supervisor. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues porque de esta manera ya puedo organizar la jerarquía dentro de la empresa, designar los supervisores para cada uno de los departamentos y subdepartamentos, y luego determinar quién es el responsable en cada uno de los casos. Recordaros que aquí hay un mapa del proceso para ubicar el caso dentro del workflow y orientarme rápidamente respecto del mismo. Ahora, si derivo el caso, me dice quién es el responsable que tiene que evaluar y continúo con el caso. Entonces, esta persona recibirá una notificación como las que hemos visto antes por correo para decir, oye, tienes un caso pendiente de atender. Ahora sí que cambio de rol de usuario, utilizo otras credenciales y este usuario tiene en su bandeja de entrada nuevamente un caso del proceso de solicitud de licencia, de la tarea de evaluación y enviado por Juan Guillermo Soler Cantero y fecha de vencimiento 27 de junio, pues lo atiendo. Veo los datos que se migran constantemente de una tarea a otra, no hay pérdida de información. Veo los días pendientes de su usuario, hago las comprobaciones oportunas dentro de la agenda y lo apruebo nuevamente o lo rechazo. Si lo rechazo, puedo escribir los motivos de rechazo. Si lo apruebo, sigo adelante con la evaluación. ¿Quién es el responsable superior dentro de otro subdepartamento dentro de la jerarquía? Pues aquí hay una asignación manual.
este usuario nuevamente. ¿Que quiero conocer el histórico de mis casos? Pues aquí aparece, usuario actual. Nuevamente hago hincapié en esta funcionalidad que es muy interesante. ¿Y qué ocurre? Que van cambiando los colores. Entonces, si yo quiero saber qué ha pasado con este caso, qué ha pasado por mi bandeja de entrada, fui yo quien lo atendí, tal día, a tal hora, en 32 segundos, ahora está en amarillo en aprobación y registro. Vale. Pues ahora el usuario que recibe el caso también habrá recibido una notificación, por lo tanto, accederá a BPM, verá nuevamente que ha recibido una solicitud de aprobación y registro del proceso de solicitud de licencia. Y nuevamente, con la migración de datos que se mantiene constantemente durante el workflow, puede aprobar o denegarlo. Si se deniega, hay unos motivos, se escriben los motivos del rechazo. Si se aprueba, vuelve el caso a quien inició la solicitud. ¿Para qué? Para que se pueda descargar un justificante de la aprobación y este usuario pueda llevar un histórico documentado con justificantes para ver que efectivamente se recibe el caso y que se puede descargar ese documento, ese output document del que mencionábamos antes. Accedo a la bandeja de entrada. Aquí veo nuevamente que recibo el caso de esta persona que aprobó la solicitud de licencias en la jerarquía de la organización. Veo que directamente me aparece la posibilidad de abrir el justificante. Y o lo guardo en un directorio en el que voy registrando todos estos documentos, o lo abro directamente para comprobar que efectivamente mis datos de solicitante, la fecha de la solicitud, el periodo, la fecha inicia del periodo vacacional, la fecha fin, total de días computados, y en este apartado, al no tratarse de un técnico, pues no aparecería ningún dato adicional. Las observaciones sobre la aprobación, las que correspondan según el caso, se quedan registradas en este documento PDF. Y una vez que el usuario ha podido extraer ese justificante, termina el proceso y aparece en su vista de enviados y participados. Vamos a ver qué ocurre cuando se ha terminado el proceso y que aparece en el mapa del proceso. Aparece que todas las tareas están ya en verde. ¿Veis? Aquí está en gris porque una vez que me di de alta y me verificaron los datos, lógicamente por aquí ya no voy a pasar nunca. Entonces el recorrido ha sido este. Primero la solicitud, luego la evaluación, luego la aprobación y el registro y posteriormente la extracción del justificante. Bueno, en este punto se termina el caso práctico. Procede el turno de comentarios y preguntas y quedo a vuestra disposición. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Guillermo. También muchas gracias a Eladio. Empezamos la ronda de preguntas. Recuerdo una vez más a los asistentes que tienen la oportunidad pues de solucionar sus dudas con dos profesionales de comunicarse como son a Eladio y a Juan Guillermo. Tenéis dos vías para hacerlo. Podéis formular las preguntas escribiéndolas en la casilla donde pone questions, o bien podéis levantar la mano, es decir, clicar en el botón Raise Hand, que es el que tiene una mano dibujada y que podéis localizar fácilmente en el panel de control del webinar, para indicarme que directamente queréis hablar con los ponentes, queréis formular las preguntas de viva voz. Si es así, pues yo os voy a abrir el micrófono para que podáis participar pues en esta ronda de preguntas directamente interpelando a los ponentes. Muy bien, yo os voy a lanzar una primera pregunta, Eladio, Juan Guillermo. A ver, ¿cuál sería el límite de usuarios simultáneos, si es que lo hay, que pueden trabajar en Process Maker? Eladio, ¿quieres responder tú? ¿Respondo yo? Bueno, técnicamente mejor Guillermo, que eres el profesional o el experto técnicamente. Bueno, no hay limitación de usuarios en teoría, pero lógicamente como cualquier sistema en producción
Hola. Hola. A ver si podemos escuchar a Eladio o a Juan Guillermo. Rápida a los accesos concurrentes que se produzcan. Si son más, pues el servidor necesita más potencia. Si son menos, pues necesita menos potencia. Perfecto, pues una segunda pregunta que os quería formular es ¿por dónde recomendaríais empezar la implementación de esta solución de Process Maker? Es decir, ¿cuál sería el proceso para implementarlo? Bueno, yo diría que aquellos procesos que la organización tenga más interiorizados, los procesos más sencillos y del día a día y en el que participen más departamentos. Por ejemplo, solicitud de vacaciones, alta de un nuevo usuario o bienvenida a la empresa, o bueno, pues procesos ya más específicos de ciertos departamentos, como podría ser la aprobación de pago de facturas, solicitud de compra de materiales. Digamos que depende un poco qué procesos son los que hacen disminuir la productividad de una organización o hacen que los usuarios necesiten hacer una gestión poco eficiente de un proceso, pues con llamadas telefónicas, multitud de papeles, formularios, y en aquellos procesos en los que se quiera tener una trazabilidad y un seguimiento del mismo. Este sería mi punto de vista. Depende luego la organización, el tipo de negocio y qué procesos sean más importantes para ellos. Otra cuestión que quería tratar con vosotros es en relación a la apariencia de la solución, al look and feel. ¿En qué grado se puede modificar? Bueno, pues esta herramienta tiene ciertas facilidades para personalizar, como estáis viendo en la pantalla. Puedo simplemente añadir un logo o utilizar un skin o piel, que llamemos, o temas, para cambiar los colores. Los colores, por ejemplo, de la barra superior, los colores del acceso del usuario a las vistas, y mediante esos skins diseño un poco la personalización del producto para la empresa, tanto para la organización o de cara a usuarios externos a la misma. Y finalmente, pues una última pregunta que tengo para haceros sería el tema de la integración. ¿Qué capacidad de integración tiene Process Maker con otras herramientas, tanto a nivel de datos como, no sé si también se puede integrar con ERPs? Sí, la herramienta utiliza Web Services, que es, digamos, la tecnología más práctica y sencilla de implementar en las organizaciones para extraer datos, consumir datos de servicios fuera del Process Maker o aportar datos del Process Maker a otros servicios externos. Entonces, esto, ¿qué es la ventaja de los Web Services? Pues que no es necesario desarrollar el propio producto, tanto el Process Maker como un ERP, pongamos, o un CRM, para poder intercambiar esa información entre el Process Maker y el servicio externo. Toda la información va a fluir a través del puerto 80, para los que conozcan un poco el tema de los servicios web. Es el puerto que por defecto está ya abierto en todas las organizaciones para poder acceder a los servicios que tengan instalados. Es decir, normalmente un ejemplo de integración Web Services es cuando en una aprobación de facturas necesitas que el sistema de pagos que suele estar en un ERP genere ese pago mediante el sistema bancario. Entonces, el ERP debe de tener también un componente Web Services
para que Process Maker le diga al ERP, vale, esta factura está aprobada, mediante Web Services te lanzo el evento o el disparador de que ya puedes hacer el pago. Eso suele ser un ejemplo de integración vía Web Services contra un sistema externo. Y así con otro y así con cualquier otro sistema que soporte los Web Services. En Process Maker, la vista que estoy mostrando actualmente contiene las cosas que se pueden hacer directamente desde un sistema externo en Process Maker y viceversa. Como por ejemplo, logarse, crear un usuario, asignar el usuario a un grupo, en fin, para adaptarse a las múltiples circunstancias que se den en la integración con terceros. Bueno, perfecto. Pues con esta pregunta iríamos dando por finalizado este webinar. Muchísimas gracias a los dos por habernos dedicado vuestro tiempo. Gracias a vosotros. Pues bien, también muchísimas gracias a los asistentes por haber confiado una vez más con los webinars organizados por la red de portales it-latino.net, en esta ocasión junto a Comunicarse. Recordaros que este webinar está siendo grabado y que lo vamos a publicar pues muy próximamente en demosdesoftware.com, nuestro repositorio de webinars, donde vais a poder recuperar el contenido clasificado en capítulos para que os sea muy fácil encontrar todo aquello que más os interese. También pues indicaros que podéis visualizar los webinars a través de dispositivos móviles. Pues bien, con esto nos despedimos. Un saludo y hasta la próxima.